Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde quiera que nos escuchen, nos vean. En esta ocasión, este es un podcast muy especial, es el episodio número 76 del podcast Titanes del Mundo de Trabajo. Me encuentro en esta ocasión con Francisco Hernández. Paco y yo somos compañeros de la preparatoria. De hecho, estamos en Cartagena de Indias, en Colombia, porque estamos celebrando 50 años de haber empezado nuestra preparatoria. Y, y bueno, platicando con él de algunas otras cosas, lo invité, le pedí que si me prestaba unos minutos de su tiempo para compartir con ustedes este podcast. Paco ha tenido una experiencia profesional muy interesante y creo que en esta lógica de hablar de titanes del mundo del trabajo, es muy importante, muy interesante hablar con gente que tiene otras experiencias, que no está en una, pues yo no digo encerrado, pero en una lógica de un trabajo de 9 a 5 de la tarde, que hay que reportarle a un jefe, etcétera. Hay muchas formas de trabajar y de hacer cosas interesantes. Entonces, sin más preámbulo, primero le voy a pedir a Paco que se presente, que nos cuente un poco de su trayectoria laboral y entro luego ya con preguntas pues más elaboradas sobre este tema. Paco, ¿por qué no te presentas? Octavio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Francisco Hernández, pero en realidad todos me conocen como Paco. Yo estudié hace muchos años la carrera de Administración y Finanzas y trabajé en la parte de la industria de maquinaria pesada, industria de bienes de capital. Después me cambié, estuve algún tiempo en una fábrica de artesanía y acabé en un despacho de consultoría con especialización en el área de finanzas. Ahí estuve 10 años o no sé cuánto, y decidimos, mi familia y yo, irnos a vivir a Playa del Carmen, a la Riviera Maya, un poco huyendo del mundanal ruido de la Ciudad de México, o como dicen por allá, del defectuoso. La intención era llegar y seguir un poco con las mismas actividades y tratar de emprender algo sin tener nada muy claro. Yo llegué con algunas cuentas que tenía de la Ciudad de México y administrar un pequeño hotelito de 23 habitaciones, sin experiencia hotelera, ni mucho menos. Y por circunstancias de la vida, y como yo digo, a mí el universo me lo puse, yo estando en una terapia en Cancún, tomaba yo la terapia con una persona que había psicóloga, con maestría en psicología y doctorado en psicología, o sea, podríamos decir muy científica, pero también estudió medicina tradicional china. Y en esas terapias, a mí esta señora, mi querida Chávez, me hacía ver unas cosas que a mí en principio me parecían de horror. Me ayudó a romper paradigmas. Yo vengo de una educación católica, de una familia tradicional. Entonces, empezar a oír estas cosas que están fundamentadas en el taoísmo, al principio me horrorizaba, después me pareció maravilloso porque encontraba mucho sentido. Entonces, mi inquietud fue decir, oye, ¿dónde puedo aprender todas estas cosas? Me dijo, hay una escuela en Cancún, ¿por qué no vas a investigar? Y fui y me metí a tomar un curso de medicina tradicional china, que en aquel entonces eran 3 años, en la actualidad son 4, con la intención o con la idea de aprender la filosofía del taoísmo. Nunca tuve la intención de dedicarme a esto, ni ser acupuntor, ni mucho menos. Esto fue hace 11 años, en el 2010. Entonces, 13. 13 años ya sí. Sí, 13, tienes razón. Terminé los estudios en esta escuela y resultó que me gustó. Me revivió como la ilusión de volver a estudiar así como cuando yo estudiaba finanzas, que tenía yo mucho tiempo de no sentir esa ilusión. Pues me gustó, me metí, se me fueron abriendo oportunidades, me invitaron a ser profesor de esta escuela y luego abrimos ya un consultorio en Playa del Carmen y desde entonces, al principio era de medio tiempo o de un cuarto de tiempo porque me dedicaba yo a otras cosas. Ya en la actualidad me dedico 90% al consultorio
y 10% asuntos personales, ¿no? Porque de algo hay que comer. La cultura no da. A ver, platícame, Paco. Bueno, esta transición laboral, pues se fue dando que en estos 3 años que estuviste estudiando, ya que ibas estudiando más, dijiste, sí me voy a dedicar a esto. ¿Cómo fue ese proceso en tu cabeza de decir, de esto que estoy aprendiendo por querer saber más, a que se convirtiera en, pues en lo que inviertes más tiempo en términos laborales hoy por día? Mira, en realidad, siendo sincero, nunca lo planeé ni lo pensé. Ok. La circunstancia fue en esta escuela que estábamos en Cancún, que está muy cerca de Playa del Carmen. Teníamos que ir a hacer prácticas a Cancún y le decíamos nosotros al encargado de la escuela que nos ayudara a poner una práctica en Playa del Carmen para no tener que estar viajando 1 o 2 veces a la semana a Cancún. Y en principio dijo, bueno, pues organícenlo. Entonces buscamos un lugar y dijimos ya, y nos iban a mandar a un profesor experto, digamos, o con más tiempo en esto, a que nos ayudara. Se atoraron ahí algunas cosas y no nos pudieron mandar a nadie. Y entonces éramos un grupo de exalumnos, y bueno, había una que otra alumna, que abrimos un consultorio y logramos que la doctora Carmen Aispuro, que ella también es médico y lleva muchísimos años en Playa del Carmen, y también, y más bien es acupunturista, muy conocida en la comunidad del playense, ella nos ayudó, nos asistía 1 vez por semana, se reunía con nosotros y nos iba guiando, ¿no? Esto sí, esto no, muévele, quítale, hazle. Y ahí empezó como una especie de juego, a ver qué pasaba. Yo lo cuento mucho estando ahí un día sentado, se abre la puerta, porque al principio, pues a quien tratábamos era círculo cercano, amigos y familiares, y a quien se dejara. A ver quién es el conejillo de Indias para ponerle hombres. Y entra una señora con bastón, con dificultad para caminar. Yo la vi entrar y lo digo de broma, pero sí lo pensé. ¿De quién le doy el teléfono? ¿De Carmen o de cualquier otra persona? Yo no me atrevo. Pero así es esto, ¿no? Entonces, poco a poco empezamos y por recomendaciones y tal, lo cual, y se fue dando. Entonces ya yo soy el Paco, el acupuntor de Playa del Carmen. Habemos muchos acupunturistas ahí, pero actualmente pues soy Paco, el acupuntor. Sigo dando clases en la escuela Nanjing y me cambió la vida. Yo, pues, de ser financiero, vivía en la Ciudad de México con traje, corbata, camisa con iniciales bordadas, mancuernillas, de llegar a vivir a Playa del Carmen, un lugar caluroso y muy relajado, pues empecé como más a la tendencia hipiosa y ahorita digamos que ya estoy como en un punto medio, ¿no? Ya más aligerado. Oye, Paco, y en este proceso, dices, porque comentábamos hace unos minutos antes de entrar al aire, este concepto de la medicina tradicional china que está fundamentada en el taoísmo. Cuéntanos a la audiencia que nos sigue, ¿qué es el taoísmo? ¿Qué es esto de la filosofía o la forma de vida del Tao? Mira, el Tao en chino significa ruta o camino. El ideograma de Tao en la escritura china significa ruta o camino. Hay una definición que a mí me encanta de los textos antiguos que dicen, existe una fuerza superior que crea y entretiene todo lo que existe. Y como no sé cómo llamarle, le llamo Tao. Y esa es como la definición primaria de lo que es el Tao, que es ruta, pero simplemente es algo que no sé qué es. Y un poco más concreto, ¿qué significa el Tao? Seguramente han escuchado este concepto del yin y yang. Digamos, el Tao parte de la unidad, el primer movimiento del Tao, tiene 3 movimientos. El primer movimiento del Tao es la unidad. Luego viene el primer plegamiento, que es cuando se genera el yin y el yang. El yin y el yang son 2 fuerzas opuestas pero complementarias. Una sin la otra no puede existir. O sea, no puede haber solo yang sin que haya yin. El yang se expande a su máxima expresión para empezar a contraerse y volverse en yin hasta que se contrae en su máxima expresión y es este juego y es un movimiento constante. Entonces digamos que ese es el 2. Y luego el que une todos estos, la unicidad y estos 2 movimientos, que es la bipolaridad, digamos, es el 3.
que significa el todo. Ok. En nuestra cultura judeocristiana, para nosotros el 3 es la divina providencia. Entonces tiene como muchas coincidencias. La numerología china, el 3 es un número muy especial porque es el todo. Entonces el taoísmo, muy simple, los fundamentos del taoísmo es que hay que vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza, de acuerdo al Tao. Simple. Sí, que ahora no lo hacemos. Eso, y no es esta generación. O sea, miles de años la humanidad dejamos de hacerlo. Se mete el sol y me duermo. Sale el sol y me despierto. Como lo que hay en la temporada, en la estación. No hay exceso de alcohol, de tabaco, de sexo. O sea, era como vivir en armonía con lo que había alrededor. Y eso lo dejamos de hacer. Pero la medicina china se fundamenta en eso. Básicamente es eso. O sea, de una manera u otra, digamos que una filosofía, una forma de vida, se aterriza en la medicina es como una herramienta del Tao. Exacto. Yo a mis alumnos les digo que se meten a un curso de medicina tradicional china. La primera clase es que ni es medicina, que ni es tradición y que tampoco era china. Y no es medicina porque en su origen no era una medicina. Era un concepto filosófico de cómo vivir de acuerdo a las leyes del Tao. Y no es una tradición como la conocemos, o sea, no es esta tradición rígida de este ritual se tiene que hacer así, se tiene que hacer a tal hora, con tales vestimentos, con tales cantos, o sea, simplemente, o sea, es una tradición porque sí se va heredando de generación en generación. Antiguamente era verbal, aunque hay muchos escritos antiguos, pero básicamente era verbal. Pero es una tradición que se va ajustando, se le va agregando cosas a esa tradición y al día de hoy vive todavía esa tradición. O sea, hay conceptos y preceptos que siguen vivos y vigentes a la actualidad, al siglo. Y decías, y no es China. Bueno, perdón, y no es China porque en un principio, en esa época China no existía como la conocemos hoy. O sea, China era una región de una serie de poblaciones y de grupos étnicos diferentes que con el paso de los años, guerras y convenciones, se fueron armando hasta que construyeron lo que conocemos hoy como la Gran China. Okay. Y el taoísmo es una filosofía, una forma de vida antiquísima, ¿no? Más de 5,000 años. Sí, o sea, nada más para dar una referencia, la cultura más antigua en México es de hace 3,000 y esto pues tiene 5,000, o sea, nos llevan un poquito de ventaja en términos de aprendizajes de más de 2,000 años. A ver, Paco, esa transición laboral que hiciste, y esto pues se llama Titanes del Mundo del Trabajo, y una de las cosas que buscamos es entender cómo trabaja la gente en distintos quehaceres. Tú eres, digamos, formalmente hablando, tú dices ahorita, Paco, el acupunturista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es tu trabajo? Me dijiste, te preparaste, te sigues preparando, sigues estudiando. ¿Cómo se vive de esto? ¿Cómo decides cuánto cobrar por una consulta? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se vive de ser acupunturista? Mira, en mi caso fue, les decía hace un momento que a mí el universo me puso en este camino, porque yo no lo tenía, no era mi plan, no estaba en mis planes. Me puso en ese camino y me lo puso más que claro, o sea, pero aunque yo me negaba y no lo quería ver, me quedó clarísimo. Entonces lo que fui haciendo fue, primero fue como una transformación personal, o sea, romper todos esos paradigmas, empezar a entender esta cultura, que déjame hacer un paréntesis. Yo cuando era más joven, no hace mucho, todo lo que fuera oriental me parecía aberrante, ¿no? Desde los ideogramas, los dibujos, las películas chinas, esta del emperador, el niño emperador, el emperador no sé qué, o sea, todas no me gustaba, porque además son muy violentos y siempre han sido muy violentos. Pero cuando, o sea, me transformo y empiezo a entender lo que hay atrás de esto, mira, por ejemplo, te dicen los chinos que el norte está abajo y el sur está arriba. Para nosotros es exactamente al revés. Y ahí hay toda una historia de por qué es así. Pero entonces, en nuestro pensamiento occidental, que somos más lógicos, más
científicos, que todo se tiene que medir y se tiene que comprobar, te encuentras con un pensamiento donde todo tiene relatividad. Y uno de los principios del Tao es que el Tao de lo absoluto, el Tao, perdón, déjame, o sea, el Tao no puede ser absoluto. Es que hay una frase muy bonita que dice, el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. ¿No? O sea, todo es relativo. ¿Sí? Wow. Por ejemplo, el yin es lo femenino y el yang es lo masculino. Entonces, bueno, pero yo puedo ser más yang o más yin. ¿Sabe? Aunque yo soy masculino, no soy yang. Puedo ser yang en un momento. Por ejemplo, mis hijos, que son menores que yo, son más yang que yo, porque yo ya voy siendo más yin. Y mi hija, que ella por definición debería ser yin, por ser mujer fémina, mujer, pues no, comparado conmigo, es yang. Entonces, todo depende de qué lado lo queramos. Y así funciona todo el pensamiento oriental. Entonces, eso, al menos a mí me costó mucho trabajo en un principio. Yo tengo una mente muy lógica, pues, estudié números y administración. Entonces, como que, a ver, ¿dónde cabe todo esto? Lo pude romper y entonces encontré la posibilidad de dedicarme a hacer algo que no necesariamente fuera en pesos y centavos. Qué padre. Que fuera en utilidad, sino hay un concepto en la tradición china que dice que la única necesidad que tenemos los humanos es servir. Todas las demás que ponemos de alimentación, vivienda, salud, etc., estas son subsecuentes. La única que tenemos es servir, y servir desde cualquier lugar. El servicio de la Madre Teresa de Calcuta, hasta el servicio que hace el señor López Obrador o el que hace el presidente Trump, todos desde el lugar que estamos podemos servir. Entonces yo encontré en esto una posibilidad de servir porque veía gente que ayudaba. Y esto es muy satisfactorio, ¿no? Al principio no me lo creía, decía, wow, no, se le quitó el dolor, se le quitó la enfermedad, se transformó. Y entonces, desde ahí encontré la satisfacción de que servir es muy bien. Y luego, pues hay que irle equilibrando la parte del ingreso, porque vivir de esto solamente es muy difícil, no se paga bien, y conceptualmente, pues tampoco, yo no me interesa hacer un negocio de esto, sino ayudar. Como yo digo, mi consultorio está como una alternativa de salud Playa del Carmen o a la sociedad playense para que quien no se pueda atender por cuestiones de recursos lo pueda hacer. O sea, que nunca dejen de atender la salud porque no tienen recursos. Entonces, desde ahí es donde hemos estado dando una luchita. ¿Y estás solo, Paco? ¿Estás con alguien? No, ¿Cómo al principio empezamos con este grupo que éramos practicantes, sí, y nos repartíamos, tú el lunes, tú el martes, y yo empecé a dedicar más tiempo y las demás personas pues dejaron ya de ir porque se dedican a otras cosas, algunos se quedaron en la cultura, y pues yo me quedé ya con el proyecto completo. Entonces actualmente estoy yo solo. Sí. Ok. ¿Y qué tipo de gente te visita? Me dices, pues estoy para servir, sirves, tratas de cobrar, pues lo que se pueda o que lo que la gente te pueda pagar, tienes tú una manera de hacerlo, pero que la gente decide ir a hacer medicina tradicional china porque no encontró una solución en la medicina alópata o Sí, lo mira. ve como primera opción. ¿Cómo llega la gente? ¿Cómo decide la gente tratarse con medicina tradicional china? Mira, siempre, la mayoría de los casos, nosotros decimos, es ya después de que pasaron todos los oncólogos, ginecólogos, todos los logos y gastroenterólogos, todas esas especialidades de la medicina, y no encuentran una solución, dicen, bueno, pues me dicen que hay una cosa que se llama acupuntura o medicina china, pues voy a intentarlo. Y entonces esa es una puerta de entrada. La otra es, hay gente que por curiosidad, simplemente, es más, llegan a la consulta, hacemos la primera entrevista que le llamamos historia de vida, para poder determinar un tratamiento y un diagnóstico y luego un tratamiento. Hay gente que pues, vengo por curioso, porque mi amiga viene y yo quiero ver qué se siente. Y hay gente que es por recomendación.
oye, pues va a ver este cuate, yo tenía un problema asiática, llevaba yo muchos meses o muchos años y fui con este cuate y en 2 meses ya me lo quitó. Pues velo a ver porque te va a ayudar. Entonces así ha sido. Nunca nos hemos anunciado, ni estoy en redes sociales, ni nada, y simplemente es por recomendación. ¿Y qué es lo que más se trata con acupuntura? ¿Hay algunas cosas que la acupuntura es más eficaz o ha demostrado ser más eficaz o Mira, se puede tratar todo con acupuntura? sí, La primera pregunta. Sí, porque es una medicina. Okay. Incluye todo. Sí. La Organización Mundial de la Salud reconoció a la medicina china como una alternativa y hace una lista de los tratamientos o los casos que se pueden atender. Bueno, de hecho, la UNESCO lo declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad hace ya algunos años. Entonces, digamos, enfermedades de dolor ayuda muchísimo la enfermedades crónicas también, enfermedades degenerativas y autoinmunes son una buena solución. Pero no solo eso, o sea, por ejemplo, migraña, la rodilla, contracturas en la espalda, problemas de hombro, todo lo que sea muscular se ayuda muy fácil. Diabetes la gente luego, pero se me va a quitar la diabetes. No, puede ser que sí. No te quiero decir que sí, porque yo no puedo asegurar nada. Pero sí te puedo decir que cuando menos la vamos a controlar. Y lo mismo pasa con fibromialgia, con enfermedades que son degenerativas, vitiligo, psoriasis, enfermedades de la piel, de donde sea. Sí hay una forma de cuando menos parar. Por ejemplo, la artritis reumatoide, los resultados son maravillosos, porque ves que la gente está cada vez peor y lo único que hay son medicamentos para el dolor, corticoides y cosas así. Y aquí logras frenar el deterioro, entonces la persona dice, bueno, o sea, de ver el avance, cómo se va chocando y perdiendo movilidad, de repente dice, ya no, o sea, todavía no estoy como antes, y hay casos que se puede revertir, pero mira, yo creo que los milagros existen, y a veces nos toca estar. ¿No? Entonces yo a mis pacientes les digo, pues los milagros existen, y ojalá y nos toque vivir, ¿no? Es estar. Sí, o sea, como tú estás diciendo, hay mucha gente que va, bien decías, por curiosidad, pero sí, mucha gente va porque no, la medicina tradicional, o la holopatía, la medicina alópata no le encontró la solución. Hay poca gente que llega a buscar la medicina de China o acupuntura como primera opción. Solo cuando ya hayan tenido una experiencia. Okay. Es que yo me hice acupuntura, o sea, cuando ya hay una experiencia atrás, sí, pero sí, en principio es como, ¿qué es esto? ¿No? Sí, porque a lo mejor hay gente que va a pensar que puede ser que es una charlatanería, o sí, porque no la conocemos. En Oriente, porque no solo en China, este tipo de medicina, la acupuntura, se usa mucho, ¿no? Sí, sí. Mira, de hecho, la medicina tradicional china tiene 5 tratamientos. Okay. Acupuntura, moxibustión, que conceptualmente se manejan juntos. Moxibustión es con una hierba que se llama artemisa, se proporciona calor. Okay. Ventosas, el Qigong es una especie de Tai Chi, para que más o menos me entiendan, es un movimiento muy sutil donde se maneja y se mueve la energía. Es poderosísimo. Y el otro es el masaje energético, y el más usado y el más grande es la fitoterapia, que es herbolaria y no solo hierbas, sino hierbas y minerales y animales. Entonces, por eso es la fitoterapia. En China, el 70% de las personas que acuden a la medicina tradicional china se atienden a través de fitoterapia. Aquí en México, yo, por ejemplo, no lo hago porque no me especialicé y no encontré. Había una persona en Valladolid que daba un curso, pero ya no está. Entonces yo no me he metido, pero me encantaría poder entrar. Entonces tú fundamentalmente solo haces acupuntura. Acupuntura, masaje, ventosas, y algo de Qigong. O sea, haces 4 de las 5. 4 de las 5, exacto. Paco, y en términos de tu experiencia profesional, ¿cómo te sientes? O sea,
no puedo decir así como qué nivel de satisfacción tienes, pero te veo y lo comentas y como lo comentas, te veo muy pleno. ¿Cómo es este proceso de estar haciendo lo que haces y cómo te sientes? Hablando profesional, pero pues también personalmente con lo que estás haciendo. Mira, el trato con las personas es maravilloso. Y desde este lugar es mejor, porque es sirviendo. Déjame regresarme un poquito. Uno de los principios de la medicina tradicional china es, los chinos decían, somos un microcosmos del cosmos. Representamos exactamente lo mismo, pero nosotros somos esto y el cosmos es eso. Y de ahí empiezan a investigar y a decir, miran, el hígado y el estómago y el cuerpo humano se mueve y lo comparan siempre con los planetas, las estaciones y todas esas cosas. Y el poder estar ahí es bien importante. Cuerpo, mente y alma o espíritu es una sola cosa para ellos. A diferencia de la medicina alópata o occidental o tradicional como la conocemos, ha sido cada vez más especializada, cada vez más separada. Tú vas a ver un psiquiatra y te va a atender problemas de psiquiatría. Claro. Si tienes un problema gastro, no le va a entrar. Y así es. Y luego ya hay cada vez más subespecializaciones. Y cada vez son más especializados, pero nada más de eso. Y este concepto integral de, bueno, ya hay una corriente en la medicina occidental de regresar a eso, ¿no? Pero bueno, la medicina china es ese concepto. O sea, tú tienes una enfermedad, mira, este ejemplo me gusta. Una persona que tiene glaucoma, ¿no? En la medicina occidental o la tradicional pues tienes una obstrucción de un problema de circulación de sangre. Entonces te quito esa obstrucción y ya funciona. En la medicina china, un buen médico chino te va a decir que tienes un problema del hígado. Y el paciente dice, espérame, pues yo no tengo problemas con el hígado. Es más, ya me lo chequé, ya me hicieron un ultrasonido, una tomografía, ya estudios de sangre y mi hígado está perfecto. ¿Por qué me dices que tengo un problema de hígado? Pues mira, o sea, porque energéticamente el concepto chino tiene una función energética y eso es algo que no está funcionando. El hígado es encargado de almacenar sangre, también, digamos, repartirla. Él no la distribuye directamente, pero sí almacena sangre. Entonces, la vista está relacionada con el hígado. ¿Y dónde puedes ver que alguien tiene problemas con el hígado? En las uñas. Cuando no irriga bien la sangre y no llega a las uñas, se va a notar. Entonces, tú tratas el glaucoma tratando al hígado y lo resuelves. Pero nos cuesta mucho trabajo decir, pues no, pues mi hígado ahí está y funciona perfecto. Pues sí, pero energéticamente tiene una falla y eso es lo que vemos nosotros. Que es un poco lo que se hace con la reflexología, ¿no? Exacto. Sí. En los pies parece ser que, bueno, no parece ser, hay puntos que tocan un lado y que resuelven un tema de los oídos, de los riñones, las manos, sí, es eso. Y toda la acupuntura en ese sentido que haces es con agujas o a veces es... Puede ser con presión, el masaje energético es eso, puede ser con la moxa, o sea, solo calor, y el qigong también. O sea, yo puedo hacer que se mueva tu energía sin tocar. Puedo hacer para mí, y lo puedo hacer para ti, y se puede hacer para un grupo, depende del nivel que tengas. En nuestro cuerpo hay canales por los donde recorre una cosa que se llama chi y sangre. Y conocemos el chi como energía, pero energía no es solo energía, porque hay muchos tipos de energía, ¿no? Nuclear, termoeléctrica, o sea, hay muchos tipos de energía. Entonces, un concepto real es el soplo que da vida. O sea, es un concepto, todo lo que existe, esta silla, el piso, el mueble, y tú y yo ya estamos hechos de ese chi, que es el origen de la vida en esta cosmovisión oriental. Y entonces ese chi recorre canales. Mucha gente los conoce como meridianos, que eso fue en Occidente.
Y los puristas o los más tradicionales dicen que eso no puede ser porque los canales existen y los meridianos son unas líneas imaginarias que los hombres pusimos para repartir las horas y las alturas y sur o norte de la Tierra. Entonces son canales de energía donde recorre sangre y energía. Y si ahí está en equilibrio, es decir, hay yin y yang en equilibrio, no enfermamos. No estamos diseñados para enfermar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay excesos, insuficiencias o bloqueos, es cuando se manifiesta la enfermedad. Y entonces puede ser por todo el cuerpo. Tenemos 365 puntos, digamos, oficiales, más extras. Entonces, hay cualquier cantidad de lugares donde poner agujas. Y entonces, sí, como tú... Puede ser aguja, puede ser acupresión, le llaman, con moxa. Moxa indirecta es aplicar, es como un puro, y aplicas calor sin tocar la piel. Hay moxa directa, que si pones moxa y quema. Las ventosas es una técnica también conocida. Las abuelas, ¿no? Te ponían un vaso y te sacaban el aire. Que me dio un aire, bueno, sacaban. Y eso hacen, básicamente. Entonces, sí hay como muchas formas de tratar. Y la alimentación es otra. Y hay un tema bien importante. Y es en la escuela que yo estudié, el fundador creó un movimiento hace ya muchos años que él le llama humanismo sanador. Entonces, él dice, nuestra posición como sanadores o terapeutas o listas, es proporcionar, somos una herramienta, somos un medio. No me gusta usar mucho este concepto, porque si puta, este güey ya se voló, y es histórico, y te vas a un chubi. Somos un intermediario. Estamos ahí porque alguien quiere que estemos ahí. El paciente que llega con nosotros llega a nosotros porque alguien lo puso, y nosotros estamos ahí para él porque alguien se lo puso ahí. Entonces somos un intermediario y vamos a actuar con una intención y en un sentido de poder ayudar. O sea, si alguien viene con dolor, pues vamos a tratar de quitarse. Pero a lo mejor el destino y la vida o el universo o Dios o el creador, podemos llamarle, pues a esa persona lo está haciendo vivir o su destino es vivir ese proceso de dolor por algún aprendizaje. Entonces, por más que yo se lo quiera quitar, pues no se lo voy a quitar. Entonces, son como las intenciones. Entonces, desde ese lugar, el maestro Padilla dice, pues es que o sea, lo físico está bien, hay que atenderlo, pero siempre hay una causa atrás que está ocasionando. Y mucho viene del estilo de vida. O sea, actualmente, violencia, la desigualdad social, la gente, la hambruna, los medios de comunicación, la política, el cambio climático. El cambio de sociedad, o sea, todas esas cosas influyen. Y a lo mejor yo puedo decir, oye, pero yo estoy en guerra. Y es más, ni veo noticieros porque no me gusta, pues qué bueno que no los veas. Pero somos una sociedad, o sea, el ser humano, por naturaleza, no somos violentos. Nos violentamos porque vamos adquiriendo esta actitud. Entonces, actualmente estamos violentados, unos más y otros menos. Vas en la calle con tu auto y si vas un poquito de mal humor o tarde, vas mentando madres. Y al taxista y al otro, y al camión. Eso es una forma de violentarte. O llegas a tu trabajo y a la gente que colabora contigo, pues a lo mejor también empiezas a violentar, y en tu casa. Y entonces, la violencia no necesariamente son los golpes, son actitudes, formas. Claro, claro. Entonces, cuando el hombre se ha ensimismado en meterse y con un objetivo de tener, no de ser y no desarrollarse, pues ese es el problema. Perdimos la espiritualidad y no en un sentido religioso. O sea, aunque el taoísmo en alguna época fue una religión y no sé si lo sigue haciendo, pero no en un sentido religioso. Somos un espíritu que viene de algún lugar del universo, nos ponen un traje que es del cuerpo y estamos aquí. Entonces somos un espíritu con forma, pero nuestra esencia es ese espíritu. Entonces cuando nos desconectamos de esa esencia, nos volvemos material y bueno, vivimos donde estamos viviendo. Me parece súper interesante esto que estás diciendo. De hecho,
se dice mucho que muchas enfermedades son somatizadas, ¿no? Son producto de Psicosomáticas. son psicosomáticas, es decir, un estrés o alguna cosa, una preocupación, cosas que traes de otro lado, se terminan mostrando en una enfermedad. Mi pensamiento es negativo, agresivo, violento todo el tiempo, eso me va a presentar una enfermedad. Si mi pensamiento es positivo, agradable, y esto suena, la abundancia te va a llegar, y el karma, es cierto. O sea, si yo vivo pensando que, y no es que esté en las nubes de que todo está bien, no, pues está mal, y esto me enoja, y esto Sí, me claro. enoja, pero si vivo con una actitud de dejar pasar, fíjate, aquí es bien interesante. Los chinos dicen, va a pasar lo que tenga que pasar. Eso nos rompe un paradigma a los católicos o judeocristianos, ¿no? Porque a nosotros nos dijeron que había una cosa que se llama libre albedrío, ¿no? Que Dios nos creó y dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras, es tu responsabilidad. Y aquí te dicen, no, tú no puedes hacer lo que tú quieras. Ellos dicen, va a pasar lo que tenga que pasar. O sea, tu destino, digamos que ya está marcado. ¿Cuál es? No lo sabemos. Y dicen, lo único que tú puedes hacer es cómo vives eso. El dolor, la pena, la pérdida, la muerte, lo que te toque vivir, tú sí puedes elegir cómo lo vives. Me adapto complacientemente a eso o me peleo contra eso. Y no me voy a un extremo. Hace calor o está lloviendo y el que llueva trastorna mi vida y hay tráfico, todo se vuelve un caos. Entonces eso me enoja. Yo para que llueva, no llueva, no puedo hacer nada. Sí puedo decir, bueno, cambio mis planes, si puedo, pues ya no voy a la reunión, a la junta, pero no, tengo que ir a fuerza. Bueno, a mí esta mujer que tengo que me rompió todo, pero pues es que tengo que tomar un vuelo y hay un accidente en la carretera y pues ¿cómo ir? ¿Qué va a pasar? Pues no lo voy a tomar. Y pues, a ver, he ahorrado toda mi vida para poder venir a este viaje y era el viaje de mis sueños. Y sí, pues esta vieja está loca, ¿no? Esta señora, pues ¿cómo ir? Pues, no era el viaje de mis sueños. No, o sea, aquí está, sigue vivo y va a seguir adelante. Ay, sí, pero, o sea, es como muy difícil de entender. Y cuando nos referimos a las gentes que son zen, pues eso es. Así fue. Así fue. Y es lo que hay. Okay. Oye, Paco, para ir, súper interesante y te agradezco mucho esta oportunidad. Pero para ir cerrando, dos cosas. La primera te preguntaría, ¿cómo qué? Siempre digo que no quiero dar números, entonces digo, ¿qué consejos le daríamos o te gustaría o le podríamos dar a la gente para vivir de una manera más plena, para tener pues, menos enfermedades psicosomáticas o para estar más pleno, para ser más, no quiero decir feliz porque es muy complicado decir feliz, pero pues eso, para estar más pleno, para estar más tranquilo, para vivir mejor la vida? Mira, lo ideal sería que tuviéramos un trabajo que nos guste. O sea, que yo haga algo que me llene, que me ilusione. Eso no siempre es posible. O sea, tengo este trabajo y es el que tengo y tengo que trabajar. Es tan malo que hasta nos pagan por eso. Pero bueno, lo que sí le puedo decir a la gente es, eso es lo que tienes hoy. Búscale el lado amable. No todo es negro ni todo es blanco. O sea, busca eso que hay hoy. Es que odio a mi jefe y es que me pagan muy poco y es que trabajo muchas horas. Bueno, eso busca una forma de revertirlo. Alguien decía, bueno, es que a mí me toca barrer. Pues sí, barrer, híjole, no es un oficio, un empleo bonito. Pero pues, ¿qué tal? Que te digo, es que yo en mi trabajo tengo posibilidad de bailar. Puedo bailar 8 horas. ¿Cómo bailar? Si yo hablo joven, me pongo a bailar. O tengo chance de captar el alma o el espíritu de la de la tierra. Porque cuando barro el patio y acaba de llover, está mojado. Eso no, y solo me lo quedo yo. Entonces, cuando empiezo a ver las cosas así, empiezo a verlas diferentes. Y eso ayuda a que yo tenga.
Y eso ayuda a que entonces desde ese lugar tú pidas a Dios, al universo o a ti mismo que te propongas tener otro trabajo. Y desde ahí vas a encontrar esa otra oportunidad que no es la que tienes. Pero si es desde el lugar en el que estoy enojado y estoy frustrado y estoy encabronado, va a ser muy difícil que te puedas salir. Y bueno, yo le recomendaría meditación. Okay. Hay muchas formas de meditación. Hace 10, 15 años se decía que la meditación podría ser algo que sumaba, que podría ser importante que lo tuvieras. Hoy la gente sabe y dice, hoy la meditación es imperante. Okay. Ya no es opción. Sí. Okay. Entonces, la meditación es una forma. La práctica del arte, cualquiera de sus expresiones, cantar, bailar, escribir, pintar, fotografía, lo que sea, es de rescatar nuestra creatividad. Así esté yo en el peor trabajo, bueno, rescato mi creatividad, haciendo manualidades, la cosa que sea. Eso ayuda muchísimo, porque eso alimenta al alma. Y cuando yo alimento a mi espíritu, entonces puedo ver desde otro mundo. Buenísimo, Paco. Y una última pregunta. ¿Qué hay de Paco Hernández? ¿Quién es Paco Hernández atrás de lo que no tiene que ver, digamos, con su trabajo, con su profesión? ¿Quién es Paco Hernández en lo personal? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿De qué disfrutas? Mira, me gusta la lectura y sobre todo en estos temas. Estoy como constantemente investigando. Me gusta, y he de confesar que no lo estoy haciendo, como esta parte de despertar mi creatividad. Me gusta dar clase, está ligado a esto, pero el hecho de dar clase, ha sido muchos años profesor y instructor y demás, me gusta porque me obliga a prepararme y estudiar y poderlo compartir. Yo lo que digo es que yo lo que sé, me lo regalaron y pues a quien lo quiera escuchar o recibir se lo voy a regalar. Me gusta ayudar a la gente. Se me ha desarrollado una habilidad o don de poder escuchar. Me he vuelto, no quiero decir, no soy psicólogo, pero digamos una especie de psicólogo. Soy un buen escuchador porque lo he ido aprendiendo. Y lo veo, esta parte del humanismo sanador es cuando la gente tiene posibilidad de decir lo que tenga que decir ante alguien que no lo juzgue ni con la mirada, es súper sanador. Porque cuando yo lo puedo expresar, me escucho desde otro lugar. Si yo lo pienso, estoy ronroneando, pero cuando lo puedo decir, escucho y digo, y solito encuentro la solución. Y es de tener a alguien enfrente. Por ejemplo, se ha dicho mucho, los bartenders, ¿no? Los cantineros, el bolero, el dentista, la manicurista, o sea, es oficio donde pues, es gente que escucha. Y no le van a decir, ay, señor, debería hacer esto o aquello. Entonces, eso ya es como, o sea, y eso me gusta mucho. Tengo como que he encontrado esas habilidades y ahora muchas cosas. Pues muchísimas gracias, Francisco. Te agradezco mucho, agradezco a todos quienes nos han escuchado y visto en este capítulo, este episodio número 76 de Titanes del Mundo del Trabajo. Les agradecemos mucho y les agradezco mucho. Les deseo a todos muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos vean y nos escuchen. Muchas gracias.